Bienvenidos una vez más a mi canal, el rincón donde desglosamos los dramas, los amores y los misterios de nuestros famosos favoritos. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado quemando las redes sociales, un tema que ha hecho que el fandom de las novelas turcas se tambalee, y sí, hablo del encuentro de Demet Özdemir en España, y la, digamos, reacción de Can Yaman. O bueno, la supuesta reacción, porque aquí vamos a analizarlo todo, con lupa y sin pelos en la lengua. Si eres fan de estas dos estrellas, si has seguido sus pasos, o si simplemente te encanta el drama jugoso, este es tu lugar. Así que acomódate, prepárate una buena taza de tu bebida favorita y acompáñame en este viaje lleno de chismes, especulaciones y mucha pasión turca. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. ¿Qué empezamos? Bien, pongámonos en contexto. Demet Özdemir, esa belleza turca que nos ha conquistado con su talento y su carisma, estuvo hace relativamente poco tiempo en España, y no precisamente para grabar una novela, sino para algo mucho más personal. Ya sabemos que Demet, a pesar de su apretada agenda, siempre se guarda un hueco para el amor. Y sí, su corazón, al parecer, late fuerte por tierras españolas. No estoy hablando de un flechazo fugaz, no, esto va más allá. Ya saben, rumores van, rumores vienen, pero este rumor, esta especulación, ha sido la comidilla del momento. Se ha hablado de un nuevo amor, un amor que ha mantenido en vilo a todo el mundo, un amor que la ha llevado a cruzar fronteras y a derrochar felicidad en las calles de nuestro país. ¿Y quién es ese afortunado? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante, porque aunque no lo vamos a confirmar al 100%, la persona en cuestión tiene nombre y apellido, pero ya llegaremos a eso. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Pues como saben, Can y Demet fueron, durante un tiempo, la pareja más hot de la televisión turca, los protagonistas de Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos por aquí. Su química en pantalla era innegable, tanta, que muchos fans no pudieron evitar traspasar esa relación a la vida real, creando lo que conocemos como el ship perfecto. La realidad, como suele pasar, es que la historia no tuvo un final de cuento de hadas y ambos tomaron caminos diferentes. Can, sabemos, ha estado muy enfocado en su carrera, en proyectos que le han llevado a Italia, y Demet, bueno, Demet ha seguido brillando con luz propia, pero la sombra de su pasado con Can siempre, de alguna manera, ha estado presente. La pregunta del millón es, ¿cómo ha tomado Can la noticia del romance de Demet en España? ¿Le ha afectado? ¿Ha habido alguna reacción pública, alguna indirecta en redes sociales? Aquí es donde la cosa se pone, como decimos en mi pueblo, de toma pan y moja. Porque a ver, seamos sinceros, las redes sociales son un hervidero de especulaciones, de teorías, de interpretaciones de cada like, cada comentario, cada movimiento de nuestros famosos. Y en este caso, la gente ha estado muy pendiente de las reacciones de Can, esperando alguna señal que nos diera alguna pista de cómo se sentía. Y sí, hubo movimiento, hubo ruido, pero ¿qué tan real es todo lo que se ha dicho? Pues bien, empecemos por lo más evidente. Al parecer, justo en la época del viaje de Demet a España, Can publicó algunas historias en su Instagram con mensajes que muchos interpretaron como como dardos envenenados. Frases como el tiempo lo cura todo, o la verdad siempre sale a la luz generaron un revuelo tremendo entre los fans que, ni cortos ni perezosos, comenzaron a atar cabos, a unir puntos y a crear el escenario perfecto para el culebrón del año. Que si estaba dolido, que si sentía celos, que si era un mensaje para Demet. Madre mía, esto parecía el guión de una telenovela. Pero ojo, no nos precipitemos porque aquí, como buenos investigadores que somos, vamos a analizarlo todo con calma. Primero debemos tener en cuenta que Can es una persona que le gusta compartir sus reflexiones en redes sociales, a veces con frases motivacionales, a veces con mensajes más enigmáticos. No siempre lo que publica tiene que tener una conexión directa con su vida personal. Puede ser que simplemente estuviera reflexionando sobre la vida, el universo y todo lo demás, o quizás sobre su propio proceso de crecimiento. Pero claro, cuando la gente está buscando drama, cualquier cosa puede ser una pista, ¿verdad? Y más cuando se trata de Can y Demet, dos figuras que a pesar de haber seguido caminos separados, siguen generando una enorme expectación allá donde van. El fantasma de su relación para muchos sigue muy presente y no es fácil sacudírselo de encima. Además, otro punto importante que debemos considerar es la propia naturaleza de las redes sociales. Todo lo que se publica es susceptible a ser interpretado.
De mil maneras distintas, a ser sacado de contexto y a ser magnificado hasta límites insospechados. Una simple frase puede convertirse en un titular de prensa, en el inicio de un debate encarnizado o incluso, en una guerra entre fandoms. Y esto es exactamente lo que pasó en este caso. Los fans de Khan interpretaron las historias como un ataque directo a Demet, mientras que los fans de Demet defendían a su ídola a capa y espada, asegurando que Khan estaba solo haciendo una tormenta en un vaso de agua. La tensión en redes sociales era palpable, las discusiones acaloradas y, en medio de todo este caos, la verdad se difuminaba como un espejismo en el desierto. Y ahora vamos con el tema del supuesto nuevo amor de Demet en España. Se habló de un reconocido empresario español, una persona que al parecer la ha conquistado por completo. La prensa turca, por supuesto, no tardó en hacerse eco de la noticia, publicando fotos de Demet en actitud cariñosa con esta persona, en las que se les veía paseando por las calles de Madrid, disfrutando de la gastronomía local y derrochando felicidad a cada paso. Estas imágenes confirmaron lo que muchos sospechaban: Demet estaba enamorada y no tenía miedo de mostrarlo al mundo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante porque, claro, cuando una relación termina, es normal que duela, que haya sentimientos encontrados y que a veces cueste aceptar que la otra persona siga adelante. ¿Estaba Khan celoso? ¿Le afectaba ver a Demet feliz con otra persona? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza. Los más observadores han detectado algunos likes sospechosos en Twitter, mensajes de apoyo de algunos amigos en común que, según ellos, contenían mensajes subliminales y hasta cambios en las publicaciones de Khan en Instagram que, para algunos, denotaban un cierto estado de ánimo. Pero de nuevo no hay nada confirmado, todo son interpretaciones, especulaciones y, sobre todo, mucho deseo por parte de los fans de ver una reacción dramática por parte de Khan. Y seamos honestos, nos encanta el drama, nos encanta pensar que hay un corazón roto, una historia de amor no correspondido y una trama digna de una telenovela turca. Pero en la vida real, las cosas no siempre son tan sencillas y muchas veces, la realidad es mucho menos emocionante que la ficción. Lo que sí es cierto es que tanto Demet como Khan han seguido con sus vidas, con sus proyectos y con sus respectivas carreras. Demet ha continuado trabajando en nuevas series y películas, demostrando su enorme talento y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Khan, por su parte, ha seguido cosechando éxitos, tanto en Turquía como en Italia, y ha continuado demostrando que es un actor con una enorme proyección internacional. A pesar de que su pasado en común siempre estará presente, ambos han dejado claro que han pasado página y que están enfocados en construir un futuro brillante. Y quizás, solo quizás, deberíamos hacer lo mismo nosotros, los fans. Dejar de buscar fantasmas donde no los hay y centrarnos en disfrutar del talento de ambos, tanto por separado como, en el hipotético caso de que algún día, vuelvan a coincidir en algún proyecto. Porque seamos realistas, en el mundo del espectáculo nunca se sabe qué puede pasar. Quizás en un futuro Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos, quizás se vuelvan a encontrar en un evento y quizás, todas las especulaciones que hemos hecho hoy, caigan en saco roto. O quizás la historia continúe, el drama aumente y sigamos pegados a la pantalla esperando el próximo episodio. Al final, lo que importa es que cada uno sea feliz y que siga persiguiendo sus sueños, sin importar lo que digan las redes sociales o los rumores de turno. Y es que el mundo del espectáculo, como la vida misma, está lleno de sorpresas, de cambios inesperados y de giros de guión que a veces son difíciles de predecir. Por eso lo mejor es disfrutar del momento, de la magia del cine, de la televisión y de la pasión de los actores que nos hacen soñar, reír y, de vez en cuando, también llorar. Y hablando de eso, creo que ha llegado el momento de cerrar este capítulo de nuestras vidas cotillas, pero no sin antes hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos desgranado la visita de Demet Özdemir a España, una visita que ha revolucionado las redes sociales y ha generado un sinfín de especulaciones sobre su vida personal. Hemos hablado de su supuesto nuevo amor español y de la, digamos, reacción de Khan Yaman, una reacción que ha sido interpretada de mil maneras distintas, generando debates encendidos entre los fans de ambos. Hemos analizado las pistas, los mensajes subliminales, los likes sospechosos y todos los movimientos de ambos en redes sociales, intentando desentrañar la verdad que se esconde detrás de todo este entramado. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que muchas veces, la realidad es mucho más simple que la ficción y que lo más importante es que cada uno sea feliz y siga su camino.
Así que mis queridísimos cotillas, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado grabándolo. Me encanta compartir con ustedes estos momentos de chismorreo, de análisis y de debates apasionados. Me encanta saber que hay tantas personas por ahí que, como yo, disfrutan de las telenovelas turcas y de todos los dramas que las rodean. Pero sobre todo me encanta tener la oportunidad de conectar con ustedes y de sentir que formamos parte de una gran comunidad de amantes del espectáculo. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría pedirles algo muy importante. Me encantaría que me dejaran un comentario aquí abajo contándome qué les ha parecido el vídeo, qué opinan sobre todo este asunto de Demet y Can, si creen que ha habido una reacción real por parte de Can o si simplemente estamos todos viendo fantasmas. Me interesa muchísimo conocer sus puntos de vista y saber qué es lo que piensan. No se corten y comenten todo lo que les apetezca. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle al botón de me gusta, de compartirlo con todos sus amigos y familiares y por supuesto de suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones y ser los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver mi vídeo, gracias por su apoyo incondicional y gracias por formar parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo, muchos besos y hasta la próxima. Chao, chao.